Muy buenas tardes a todas, a todos los que estamos aquí reunidos con motivo del 9º Foro de Investigadores, edición 2020. Esta hermosa iniciativa que ya está instalada por la UNIBE. En la tarde de hoy vamos a compartir los temas de 6 ponencias si logramos la presencia de todos. Por eso, si me permiten, voy a hacer una leve mención para saber quiénes están y si no, comenzar con los que están. José María Castillo Vega, ¿se encuentra? Sí, estoy aquí. ¿Estás, José? Sí. Bienvenido. Muchas gracias. Y Greco, sí, ya la he visto, mi gran amiga. Félix Alberto Caballero Calderón. Alarcón. También. Alarcón, ya estoy presente. Rita María Lourdes Madrazo, yo hasta ahora no la he identificado ni en las imágenes ni en la lista de los presentes. Entonces probablemente la saltemos. Nidia Glavinich, sí, tuve el gusto de verte y no voy a nombrar a los demás porque con que estemos ya está todo. Y Janet Santamaría Acosta, no la identifiqué yo. Bien, entonces les doy la bienvenida a todos. Ustedes saben, la mayoría de nuestras ponencias van a ser en vivo, es decir, tenemos un solo video. Para los que están en vivo les recuerdo que son 10 minutos el tiempo disponible para la ponencia. Luego de la ponencia hay tiempo para una pregunta y seguimos con la ponencia siguiente. Lo que sí les quiero avisar antes, porque al final después nos vamos a olvidar, es que los certificados les van a llegar a ustedes a partir del 30 de noviembre en adelante, para que ustedes no estén esperándolos antes y tengamos bien clara la fecha, ¿verdad? Bien, entonces, siendo las 15:03, invito a José María Castillo Vega a comenzar con su ponencia sobre requerimientos actuales para contar con docentes de calidad dentro de los sistemas educativos. José María Castillo Vega es de la Universidad Autónoma de Madrid, así que viva España. Y cuando quieras, adelante. Estás con María del Carmen González, así que estamos medio parientes. Adelante cuando quieras. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero compartir desde aquí mi pantalla, si se puede, por favor. ¿Se puede observar allí? Sí, se ve muy bien. Sí. Bueno, en primer lugar agradecer por este espacio para poder compartir experiencias justamente que tienen que ver con la investigación. En este caso, compartir un poco una investigación que llevé a cabo en el marco del plan de investigación que he realizado sobre una tesis que estoy iniciando y que tiene que ver justamente con el requerimiento para contar con docentes de calidad dentro de los sistemas educativos. Bien, en primer lugar, es importante hablar un poco de que la sociedad va experimentando cambios que tienen que ver con lo económico, lo político, social, cultural e inclusive tecnológico, y justamente estos cambios tienen una gran influencia en lo que tiene que ver con la educación y ha planteado justamente un escenario o un mundo bastante globalizado, digital e incierto, producto de dos cuestiones fundamentales. Por un lado, la llegada del conocimiento, de la sociedad del conocimiento, y por el otro lado, la incorporación de las tecnologías dentro de la educación, complejizando, por supuesto, el rol de los sistemas educativos.
En este caso, este sistema educativo, en consonancia con estos cambios justamente, se plantean una serie de retos y nosotros justamente vamos a abarcar uno que tiene que ver con encaminar esta dinámica globalizadora, promoviendo las condiciones necesarias para que este estudiante que se encuentra dentro de los sistemas educativos justamente adquiera las competencias necesarias y poder desenvolverse dentro de la sociedad, que justamente habíamos mencionado, experimenta cambio vertiginoso, ¿verdad? Atender este reto justamente conlleva también a un nuevo escenario educativo que plantea un nuevo rol de la escuela y por el otro lado también un nuevo rol del profesorado. Esta escuela que tiene que estar abierta al mundo y que por supuesto también necesita de docentes comprometidos que puedan responder a estas demandas que estuvimos mencionando recientemente. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, justamente nos planteamos cómo contar con docentes de calidad dentro de los sistemas educativos, a fin de responder justamente a estas demandas mencionadas. El objetivo es describir los requerimientos actuales para contar con docentes de calidad entre los sistemas educativos, la metodología descriptiva con un enfoque cualitativo y aplicando la revisión documental, ¿verdad? Esta revisión documental llevada a cabo mediante la utilización de varias bases de datos especializados, textos de expertos y también informes de organismos internacionales como la OEI, UNESCO, OCDE, entre otros. Bien. Aquí tenemos la consigna de que justamente a qué denominamos calidad docente, ¿verdad? Cuando hablamos de calidad, obviamente, la calidad docente hablamos de un concepto justamente cambiante en el tiempo y esta sociedad justamente, o sea, va acorde a aquello que la sociedad valora y persigue, ¿verdad? Es decir, esta sociedad justamente plantea ciertos estándares que en este caso el profesional de la educación va cumpliendo. Tenemos que ser conscientes de que si bien cuando hablamos de calidad hablamos de resultados, de cumplimiento o de estándares, no podemos solamente encerrarnos a todo lo que tenga que ver con lo medible, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de la calidad docente hablamos de una construcción social que varía, por supuesto, acorde a los intereses de los grupos dentro y fuera de la institución, ¿verdad? Con ello se deja claro que la visión netamente medicionista queda un poco, que se ha estigmatizado por muchos años en el concepto de calidad educativa, queda un poco pendiente, ¿verdad? Y atender a esta calidad educativa implica justamente fortalecer la formación de futuros docentes, apoyar y acompañar los primeros años de ejercicio y ser capaces de reconocer su mérito. Y justamente lo que planteamos aquí es cómo hacemos esto, ¿verdad? Es decir, cómo contamos con docentes de calidad dentro de los sistemas educativos. Y acá planteamos justamente una política de formación docente que por supuesto debe ser global y debe ser coherente. Esta política de política de formación docente, en primer lugar, lo que precisa es contar con cuáles son las competencias que requiere hoy el docente y sobre todas las cosas, cuáles son las tareas que hoy realiza y cuáles son las tareas que va a realizar de aquí a unos años. Es decir, que cuando planteamos esta política de formación docente debe tener una visión prospectiva. En ese sentido, tenemos tres etapas fundamentales. Una de ellas es la formación inicial. Esta formación inicial que es el primer estadio de la carrera profesional y donde en primer lugar lo que queremos es atraer, o sea, tenemos que trabajar en cómo hacer para atraer a los mejores. Esto de atraer a los mejores es un desafío que se viene trabajando ya desde el 2005, cuando en este caso se lanza el informe de la OCDE y justamente plantea que los sistemas educativos requieren de los mejores candidatos para ocupar la docencia y justamente desde allí en adelante otros investigadores han abordado la temática. Esto de atraer a los mejores
obviamente es bastante complejo también y requiere de ciertos criterios que deben ser tenidos en cuenta en los distintos contextos. También aquí es importante hablar de las finalidades de la formación docente inicial, y en este caso, para determinar las finalidades, no podemos pensar que esta formación docente deba servir solamente como la única preparación que tenga el profesional a lo largo de toda su carrera. Es decir, esta formación inicial debe otorgar los cimientos, las bases, pero que debe ir acompañado de una formación posterior de manera flexible y dinámica para construir este desarrollo profesional docente. Por ello se debe tener en cuenta las competencias profesionales, como dijimos, la construcción de la identidad profesional, que es sumamente importante, y también la contribución del prestigio social. Por otro lado, también tenemos lo que tiene que ver con los formadores, estos formadores que son indispensables dentro de los institutos de formación docente o dentro de las universidades, que por supuesto requieren de metodologías activas hoy, porque si estamos hablando de formar docentes que tengan ciertas competencias, por supuesto tenemos que brindar el escenario para que ellos puedan desarrollar esas competencias en esta formación inicial. Y por también el tema de la evaluación, que tiene que ser procesual y sistemática. Por último, la cuestión de la práctica educativa. Esta práctica educativa mediante el cual el futuro profesional adquiere destrezas y para poder desempeñarse en la profesión de manera autónoma y también con cierta autoconfianza. Pasamos luego al siguiente estadio, que tiene que ver con la iniciación a la profesión. Es decir, aquí hablamos de la necesidad de un programa de inducción. Este programa de inducción, que es un aspecto clave para la mejora de la tarea docente y que muchas veces no se tiene en cuenta en muchos contextos. En este sentido, en países europeos están ya sí, muchos de los sistemas educativos están optando por este programa de inducción. Sin embargo, en Latinoamérica, y en este caso en Paraguay, aún estamos sin programas que justamente tengan que atender a los primeros años de desarrollo profesional docente. Y según estudios también manifiestan que los 3 primeros años del inicio del nuevo docente son indispensables. ¿Por qué? Porque aquí hay dos cuestiones fundamentales. O nadamos, como dice una autora justamente uruguaya, o nos hundimos, ¿verdad? Es decir, muchos de los docentes nobles, justamente al insertarse los primeros años de docencia, se encuentran con muchas dificultades. Y si no tienen ese apoyo que precisan, muchas veces se hunden. Entonces, el hundirse tiene que ver con, o tenemos malas prácticas que repetimos y repetimos durante muchos años, o bien nos alejamos totalmente de la carrera o de la profesión docente. Por otro lado, tenemos también el desarrollo profesional docente, que es justamente la etapa que va acompañada a esta formación docente inicial y que muchas veces también no requiere o sea, que muchas veces se echa en falta que no cuentan con un programa de esta formación continua para poder hacer un seguimiento a lo que tiene que ver la formación inicial y a este programa de inducción, ¿verdad? Entonces, vemos, y es una realidad, sobre todas las cosas también en países latinoamericanos y en Paraguay, que viene una nueva autoridad, entonces se plantea una línea de formación continua, luego viene otro y no continúa quizás esa línea de formación continua, sino apuesta por otras líneas, ¿verdad? Entonces, también tener en cuenta esa cuestión de la necesidad de estos programas de formación continua. Y por último, lo que tiene que ver con las condiciones laborales, que son indispensables también, ¿verdad? El salario acorde al trabajo, el prestigio social, que lastimosamente se ha perdido en muchos Medio contextos. minuto, profe. Sí, Medio minuto. la carrera también que sea más exigente y las condiciones en sí para poder desenvolverse profesionalmente. Entonces, ya para concluir con esta con este trabajo, lo que se plantea justamente como conclusión es que hoy
en los sistemas educativos se requiere de una formación disruptiva, es decir, que se aparte totalmente de aquello que tiene que ver con la formación tradicional y que apueste realmente a una formación integral competencial. Es por ello que los sistemas educativos deben contar con esta política de formación docente que mencionamos y que tienen que estar relacionados, articulados, pero sobre todas las cosas contextualizados acorde a las realidades. Y también se precisa contar con las condiciones que mencionamos, con el desarrollo profesional docente, ¿verdad? Es decir, con los incentivos económicos, con el fomento de la movilidad dentro de la profesión y el prestigio social. A modo de terminar, es bastante amplio abordar en esta cuestión, entonces es como que fui dando pasos rápidos y bueno, espero haber podido Tengo que escuchar responder a... el foro, mío. Sí, de esta manera yo finalizo entonces y agradezco la atención. No sé si hay alguna pregunta que se pueda responder. El micrófono está cerrado el micrófono. El micrófono de la coordinadora. Muchísimas gracias, vuelvo a repetir, José María, y vamos a pasar directamente a una de las preguntas que han realizado. Y dice así: ¿cuáles son, a tu criterio, los requerimientos prioritarios concretos que se deberían tener en cuenta para implementar una reforma en la formación docente inicial? Requerimientos. Yo partiría fundamentalmente de cuáles son las competencias que nosotros queremos, en este caso, lograr con esta nueva formación docente. O sea, plantear una reforma implica justamente tener en cuenta cuál es la competencia del docente del siglo XXI, a partir de allí ver los mecanismos para poder desarrollar estas competencias y sobre todas las cosas que esa competencia sea trabajado de manera permanente, ¿verdad? Es decir, con un enfoque del aprendizaje permanente y que no solamente se acabe en la formación docente inicial, sino que tenga repercusión en las tres etapas de la formación docente. Muy bien, muchísimas gracias, José María Castillo Vega, y muy interesante la ponencia y el desafío que nos dejas. En el segundo momento vamos a pasar a escuchar a la ingeniera y máster Zuli Greco de la Universidad Iberoamericana de la Facultad de Posgrado sobre su trabajo Validez predictiva de las pruebas de admisión en la Facultad de Ingeniería respecto al rendimiento académico. Adelante, querida Zuli, tuyos son los 10 minutos. Muchísimas gracias, profesora María del Carmen González Fornaro. Es realmente, y saludo a todos los presentes en este espacio virtual. Me siento muy complacida de haber recibido la invitación y la confirmación de la UNIBE para participar de este espacio de intercambios de experiencias, porque bien sabemos que las distintas investigaciones de repente no resuelven toda una problemática en un solo estudio, pero sí surgen de repente otras líneas de acción para emprender nuevos estudios. Y espero que también el estudio que voy a compartir pueda aportar en ese sentido. Les solicito me permitan también apoyarme en unas diapositivas, poder facilitar la comprensión y sobre la exposición, facilita bastante, sobre todo considerando que nuestro tiempo es un poco reducido y no podríamos permitirnos pasar ese límite.
Bueno, el estudio que quiero compartir con ustedes corresponde a la validez predictiva de las pruebas de admisión de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. Es un estudio que se ha planteado en el contexto de ese crecimiento acelerado de matrícula estudiantil en el nivel universitario específicamente, que ha sido abordado con la reducción de recursos, porque nos estamos refiriendo a una educación superior que funciona con aportes del Estado. Sí o sí nos vemos obligados a revisar un poquito las condiciones en las que operan estas instituciones educativas, sobre todo en estos casos en que se visualizan situaciones problemáticas tales como un bajo rendimiento académico en ese primer año de la carrera, y así también esto conlleva la permanencia por más de un año para superar o rendir o aprobar todas las asignaturas de ese primer curso. Inclusive en algunos casos y 2, y 3, y 4, y 5 años, lo que hace con estudiante en vez de culminar la carrera en 6 años, lo estaba culminando en 12 años. Eso pues bien sabemos que es negativo en términos de la eficiencia interna, y no podríamos estar descuidando este factor, como digo, porque estamos hablando de recursos del Estado. En este contexto se plantea este estudio: determinar la validez de los exámenes de admisión como predictores del rendimiento académico en la carrera Ingeniería Civil. Es un estudio de cohortes que abarcó desde el año 91 hasta el 99. ¿Y por qué abarca ese tiempo? Fueron los 9 últimos años del plan de estudios anual, y que se inicia a desarrollar en su nueva sede de la Facultad de Ingeniería en el campus de San Lorenzo. ¿Por qué estamos presentando este estudio de los años 90? Pues bien, porque sirven de base a lo que luego nos permite realizar la comparación con lo que ha sido esa modificación del plan de estudios, que pasó a ser semestral, pasa a ser semestral en los años 2000, justamente al pertenecer al Mercosur educativo. Nos vemos también en la necesidad de acompañar la posibilidad de comparar nuestros programas de estudios con las ofertas del Mercosur, y sobre todo, ya en los años 2005, 2006 se han iniciado las evaluaciones con miras a la acreditación experimental en el marco del MEXA. Todo eso entonces nos ha obligado a hacer estudios que nos permitan comparar cómo se ha ido avanzando en términos de la eficiencia interna, que al inicio ya decía, utilizar recursos del Estado, cantidad de matriculados, de los que ingresan, cuántos son los que egresan. No pueden dejar de interesarnos, y también pasan a ser indicadores del modelo de acreditación. Muy bien, se ha encarado entonces un estudio, una investigación experimental, un diseño longitudinal, estudio de cohorte, como decía, desde el año 91 hasta el año 99, enfoque cuantitativo, un alcance descriptivo y correlacional. Los datos se han recopilado a partir de los expedientes de los estudiantes mediante solicitud, y en ese momento también la buena voluntad de los directivos, que accedieron porque consideraron muy importante, pues no se con sistematización de todo este proceso, que es lo que pretendimos hacer. Entonces, hicimos el estudio del rendimiento académico de todo el primer año de la carrera de cada estudiante, desde que inició hasta que culminó su primer curso, que a algunos le llevó 11 años. Y la segunda etapa, entonces, hicimos la correlación entre el promedio de ese rendimiento académico con lo que es el puntaje de entrada. Para tener una idea rápida, en este gráfico podemos ver lo que ha sido el rendimiento académico promedio por materia en ese periodo de tiempo, e inclusive vemos características repetitivas a lo largo de los 9 años, analizando el promedio del rendimiento académico de la cohorte. Concluido entonces el trabajo en la etapa del rendimiento académico, se estableció la correlación entre el puntaje de ingreso y el rendimiento académico en el primer curso. De acuerdo, el coeficiente de Pearson se mide 0 hasta más 1, desde 0 hasta menos 1, parece que tiene un rango de menos 1 a 1, lo que
Si estoy en un valor 0, no existe correlación entre las variables que estoy midiendo. Y si llego al +1, que es una correlación positiva, y si llego al -1 es totalmente negativa. Nosotros estamos un poco en la franja de una lineal positiva durante 8 años, y en el año 98 llegamos a una correlación negativa. Lo que nos dice entonces que no precisamente porque un estudiante ha llegado con el mejor puntaje de ingreso, logra mantenerse como con el mayor o mejor rendimiento académico en su primer año de carrera. Entonces, esto es lo que nos obliga a pensar que debe ser revisado ese planteamiento del examen de ingreso o pruebas de admisión. Porque, como decíamos, justamente estamos en un escenario de utilizar los recursos del Estado, por una parte, no contribuye con la eficiencia interna de la carrera, y no dejemos de pensar en ese estudiante que con toda su ilusión, su esperanza se acerca a rendir su examen de ingreso, y cuánta es la frustración cuando intenta, estudia, se dedica, va 1 año, va 2 años, va 3 años y 4 años, y él continúa en el primer año en carácter de aplazado porque tiene asignaturas que no logró superar. Esto hace que muchos abandonen la carrera. No se benefició él con ser estudiante graduado. Otros que quisieron estudiar ya no pudieron ingresar porque las plazas son limitadas. Entonces, definitivamente es necesario reformular ese examen de ingreso. Pues bien, ha sido reformulado. Hoy ya estamos en presencia de un plan semestral, pero que nuevamente también está siendo sometido a verificaciones y análisis que nos permitan ver de qué manera el nuevo modo de ingreso, que pasó a ser un curso de nivelación, está contribuyendo a que estos estudiantes ingresen con las mejores condiciones de éxito en la carrera. ¿Qué pasa? Estudiantes que también se mantienen con el promedio 2 nunca pueden acceder a becas. Entonces, con este estudio marcamos la base para la comparación con lo que se vino en la Facultad de Ingeniería con el plan semestral. Y por otra parte, también consideramos que es muy válido para hacer un análisis en cualquier asignatura que nos encontremos con este rendimiento académico crítico y ver la correlación. Y si vemos que no existe correlación entre la asignatura y sus prerequisitos, pues bien, consideramos que deben ser revisados. Y además, acá la información que tenemos es que este rendimiento académico en primer año, en distintas asignaturas, que son las que forman parte del plan de estudio para el examen de ingreso, igualmente los estudiantes tuvieron fracaso a lo largo de los 9 años de estudio que se ha realizado. Lo que también implica esa revisión general en el diseño del programa de estudio, que implica contenidos, competencias, metodologías y evaluación. Entonces creemos que esta metodología puede ser aplicada en cualquier carrera, en cualquier asignatura, para ver esa relación que esté, y si no empezar entonces a identificar las causas que puedan posibilitar estudiarlas y en consecuencia rectificar los rumbos. Sobre todo evitar la frustración también de los estudiantes. No olvidemos de eso, que es nuestro principal actor en las instituciones educativas. Acá tengo un listadito de las referencias bibliográficas revisadas. El trabajo está a disposición. Quien quiera conocer un poco más, porque por el espacio del tiempo sabemos que de manera muy sintética lo presentamos. Y agradezco a todos los que dedicaron su atención para escuchar esta presentación. Estoy atenta para las consultas que surjan al respecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniera Suzy Greco, y felicitaciones por haber cumplido los 9 minutos 58 segundos en la exposición. Y ahora vamos a pasar a una de las preguntas. Les quiero comentar, si nos queda tiempo al finalizar, podemos hacer una nueva removida de preguntas. La que llegó al azar, ¿cuál sería
la reformulación, examen de ingreso o metodología durante la carrera, ¿cuál de esas, me supongo yo, de esas dos reformulaciones, sería conveniente implementar primero o si convendría implementar las dos juntas? Realmente de los hallazgos encontramos que ha sido insuficiente la forma en que se planteaba ese examen de ingreso para el éxito de los estudiantes en el primer curso de la carrera. De ahí que en su reformulación y en el año 2000 se inaugura lo que es un curso de nivelación, que es así como el curso probatorio que le llaman en las universidades privadas, que permite a los estudiantes llegar entonces con las competencias básicas en mejores condiciones para iniciar el desafío de la carrera. Era como que había así un desnivel, vamos a decir. Si este es el nivel de entrada del ingreso, acá estaba mi nivel de inicio de la carrera. Y con este curso de nivelación se pretendió llegar en mejores condiciones de enfrentar ese desafío. Y evidentemente, al interior de los estudios de rendimiento académico, en las distintas asignaturas también se encontró inconsistencias en las metodologías de enseñanza que se viene trabajando hasta hoy día y lo que es más, el sistema de evaluación. El sistema de evaluación. Bien, entonces, muchísimas gracias, Uli Greco, y vamos a pasar a la tercera ponencia del día de la fecha, que está a cargo de Félix Alberto Caballero Alarcón, del Ministerio de Educación y Ciencias de la Dirección General de Investigación Educativa, el que nos va a disertar sobre las TICs en la práctica de estudiantes de los institutos de formación docente. Muchas gracias, Zuli, y adelante, Félix Alberto Caballero. Buenas tardes a todos los que están asistiendo a esta presentación. Solicito la posibilidad de compartir pantalla. No se escucha, Félix. Ahora sí. Sí, entonces el trabajo que presento es una mirada a las experiencias de uso de TIC en la práctica pedagógica. Esto corresponde a un IFD que en su propuesta educativa pudo incorporar elementos de prácticas TIC acompañados con herramientas debido a que fue beneficiada esta institución con dotación de recursos tecnológicos. Esa es, a mi entender, el aspecto más importante que vamos a poner a consideración en esta presentación. Lo que aquí se indagó fue el tipo de recursos que se utilizaron durante la práctica, los contenidos, la localización y el tiempo de uso, la pertinencia de estos contenidos y en lo que tiene que ver con la clase, tanto los momentos en que fue utilizado y también los criterios de selección de estos contenidos. En cuanto a la metodología, lo que se hizo fue acompañar los procesos de práctica de 6 estudiantes. En realidad fueron 7 estudiantes, pero un estudiante no utilizó en dicho proceso sus herramientas tecnológicas, entonces finalmente quedamos con 6 estudiantes. En realidad el número de estudiantes corresponde a una investigación que se fue dando en 2 instituciones, pero esta focalización correspondió al proceso de práctica que se conoce como práctica intensiva, que es un momento ya al final de su proceso formativo donde ponen en práctica todo un proyecto o toda unidad de desarrollo con el grupo que les toca interactuar. En este caso, estas personas se estaban formando para ser profesores de educación inicial, ¿verdad? Las prácticas fueron en educación inicial. ¿Qué es lo que se encontró? Y lo que llama la atención en este abordaje,
que por un lado estas personas que practicaron utilizaron un amplio repertorio de recursos tecnológicos, sus computadoras personales portátiles, parlantes, ellos tenían como parte de la dotación unos módems USB que también lo usaban en la práctica, usaron varias presentaciones que tenían contenidos musicales, hicieron animaciones o presentaron animaciones y también utilizaron todo el recurso, el bagaje de contenidos de una estrategia de desarrollo que se llama o sea, una estrategia de innovación que se está llevando que es Tiquichuela, ¿verdad? Que es todos unos sets tanto de audio clases como de materiales concretos para la enseñanza de matemáticas. El contenido que ellos utilizaron fue en su mayoría contenido bajado de internet, tomado de internet, de páginas diríamos, de artistas o de grupos de artistas de otros países que claramente estaban relacionados con los temas que ellos tenían que trabajar en sus prácticas. En este listado se puede ir notando algunos de esos contenidos, la mayoría de ellos tomados de la página de vídeos de YouTube y algo también de esta red de contribución de diapositivas de Sleepshare. Ya mencioné lo de las audioclases de Tiquichuela. Si centramos esta mirada en la autoría del contenido, ahí ustedes notarán que ellos no produjeron ningún material para sus prácticas, que todo lo que incorporaron en sus desarrollos fueron tomados de esas realidades de diferentes países, ciertamente todos de habla castellana, pero con notaciones y con contextos muy diferentes a los nuestros y con palabras que forman parte de las cuestiones que ellos están queriendo enseñar, lo que da a entrever alguna falta de consideración en lo que tiene que ver a la adecuación de los contenidos y los recursos, de la relación entre lo que están queriendo enseñar, el contexto y los recursos. También el detalle interesante aquí de notar es que utilizan muchos de estos recursos cuando van a presentar o van a introducir los temas de la clase, o tal vez también lo utilizan como elemento que vaya conectando algunos conceptos ya en la etapa de desarrollo. Y salvo lo de Tiquichuela, que tiene su momento de evaluación, estos recursos no formaron parte de esta etapa de la clase que corresponde a la evaluación, al momento de la evaluación. Otro de los detalles que es interesante de apreciar es que ellos tienen su forma de buscar los materiales, que la forma en sí es como una búsqueda amplia, un barrido muy amplio desde los buscadores, y que ante la primera relación, especialmente relación que tiene que ver con las palabras claves de búsqueda, ya van optando por esos materiales, ¿verdad? Y tal vez no hay mucho de indagación en cuanto a si corresponde al contexto, si corresponde al idioma predominante de los niños con los cuales estoy haciendo mis prácticas, sino más bien si si tiene alguna relación con el contenido que ellos están llevando adelante. Pongamos también todo esto en contexto, que es la indagación correspondía a un tiempo muy específico de sus prácticas y en un solo grupo de practicantes, ¿verdad? No, tampoco estos resultados tienen que ver con todo el sistema ni con cómo se va llevando adelante las prácticas con utilización de TIC en otros centros educativos. En conclusión, los puntos, llamémosle, que deberían llamar la atención es que no se está produciendo material propio de los propios practicantes. Hay
deberá analizarse si es por falta de destrezas de manejo de los lenguajes o de las herramientas para poder producir tal vez canciones o videos u otros tipos de materiales didácticos sostenidos por recursos TIC, si tal vez no están dadas las condiciones o que solamente fue el momento en el cual se hizo esta indagación, ¿verdad? Todos esos detalles tienen que estar vistos. Y que en todo momento y consulta hecha con los participantes, en las instituciones no hay repositorios donde poner los materiales, donde compartir, donde usar esos materiales como objeto de aprendizaje, y que tampoco hay como indicadores demasiado específicos que valoren la producción hecha en las clases. Así que muchísimas gracias por la atención y si hay algunas preguntas estoy atento. Muy bien. Desde ya muchísimas gracias al querido profesor Félix Alberto, y vamos a poder tener 2 preguntas para el profesor. La primera que tomamos es, ¿qué sugieren ustedes como investigadores hacer para la producción de materiales para las TICs? Esto tiene que tener un abordaje integral, ¿verdad? Esto personalmente no veo como que esto es una instancia que se desprende de las otras disciplinas, sino que esto es una herramienta que sirve a todas las disciplinas. Más bien lo que veo es que en las orientaciones que se da a los practicantes no se incorporan un núcleo o elementos los cuales se le anima a ellos a generar sus propios materiales. Y tampoco tenemos mucha cultura en torno a la utilización de repositorios, de compartir lo que hacemos. Y debería ser parte de la reflexión un poco al interior y de cara a esta vuelta que vamos a tener a la actividad en los ámbitos más presenciales. Gracias. La segunda podría ser el MEC, ¿qué tiene ya previsto para capacitar a los docentes en las TICs, o si ya los capacitó? Propiamente este trabajo se sitúa en el ámbito de la formación de docentes. Ahí las TIC tienen una existencia curricular, ¿verdad? O sea que eso está en el programa de estudios de formación. También hay iniciativas en cada uno de los IFD de instalación de laboratorios, de espacios para que los docentes, los estudiantes, magisterios se involucren un poco más. Y hay siempre toda una línea de esfuerzo. Ahora, mi mirada aquí es eminentemente desde mi rol de investigador, ¿verdad? No tengo una vinculación, diríamos, directa con la gente que hace este tipo que toma decisiones en ese ámbito, pero sí hay una línea de abordajes. Y sí, como mencioné, lo que faltaría en todo caso es un mayor grado de apropiación al interior del modelo de prácticas pedagógicas. Muy bien, muchas gracias, profe. Pasamos ahora a la ponencia número 4. Voy a llamar en este momento para ver si es que está presente a Rita María Lourdes Madrazo Garcete. Si ella está presente, hacemos esta ponencia, y si no, dejamos para convocarla al final si es que se encuentra. Parece que no, porque en la lista tampoco la tengo. Entonces vamos a pasar, perdón, a la ponencia número 5, que es un equipo, pero voy a nombrarlos a todos. Está coordinado por Miriam Glavinich, y el equipo está formado por Miriam Aparicio Rodrigo Brites, Matilde Duarte de Krumel, Gerda Palacios, Sara López, Graciela Velázquez, María de los Ángeles Duarte, Félix Caballero, Gustavo Rivas, Clara Almada, Alejandro Méndez,
de la Universidad del Cono Sur de las Américas, UCSA, y en la dirección de investigación. Esta ponencia versará sobre la empleabilidad de los graduados de las carreras de ingeniería en los sectores industriales y de la construcción. Un estudio del área metropolitana de Asunción. Nidia, cuando quieras, los 10 minutos son de ustedes. Bueno, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. No sé si yo mandé la ponencia grabada o si prefieren la puedo volver a decir. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Nidia Glavinich y agradezco la oportunidad que me están brindando de compartir con ustedes esta presentación de investigación que tiene que ver con la empleabilidad de los graduados de las carreras de ingeniería en los sectores industriales y de la construcción, y es un estudio del área metropolitana de Asunción, Encarnación y Ciudad del Este, y se ha realizado con estudiantes que han sido graduados entre el 2006 y el 2014. Este trabajo fue desarrollado con un equipo de investigación a quienes realmente extiendo un agradecimiento especial, ya que sin el apoyo de cada uno de ellos no hubiese sido posible llegar a estas instancias del trabajo. También agradecer a la Universidad del Cono Sur de las Américas, a UCSA, a la Dirección General de Investigación Educativa del MEC y, por supuesto, al programa Prociencias CONACYT en su convocatoria del 2015, quien ha apoyado el desarrollo de esta investigación. ¿Cómo se inicia el interés de estudiar esta temática? ¿Verdad? Bueno, durante el año 2015 hubo muchas noticias que apuntaban a la necesidad de contar con alrededor de 1.000 ingenieros para cubrir la demanda en obras de la industria y de la construcción. Esa fue una primera llamada de atención. Y también que la empleabilidad de los graduados universitarios en este contexto de cambios económicos y sociales que estaban asociados a la emergente primacía de esta sociedad del conocimiento vinculada a nuevas formas de demandas del mercado laboral, lo que hacía necesaria una mejor articulación entre lo que las universidades ofrecemos y lo que requiere el mercado laboral para potenciar entonces el empleo de estos futuros trabajadores, de estos estudiantes futuros trabajadores. Entonces es así que surgen algunas preguntas de investigación, como por ejemplo, ¿cuáles son las competencias que resultan más importantes para que estos graduados universitarios tengan un éxito profesional, y también cómo estas competencias pueden ser promovidas por los sistemas e instituciones de educación superior? Es así que nos planteamos como objetivo general analizar la inserción laboral y empleabilidad de los graduados de las carreras de ingeniería en la industria y la construcción en polos de desarrollo del sector productivo, como mencionamos, el área metropolitana de Asunción, Encarnación y Ciudad del Este. Para medir este objetivo ya general, nos propusimos identificar el perfil profesional, el perfil académico de egreso de estos graduados, verificar o estudiar un poco dónde están insertos a nivel laboral, y también a partir de estos elementos establecer la relación entre la oferta, la demanda del mercado y la inserción laboral de estos profesionales. Importante de resaltar es que este trabajo se enmarca dentro del proyecto Tuning de Latinoamérica, ¿verdad? Y por supuesto también, obviamente, se parten de todas aquellas carreras que han sido acreditadas por la ANEAES, que también basa sus decisiones en el proyecto de Tuning latinoamericano. Y se entiende por consiguiente
que las competencias se refieren a una amplia gama de conocimientos, de habilidades y aptitudes que ilustran la capacidad de una persona de desarrollar su tarea profesional, y esto fundamentalmente significa tener una demostrada capacidad para resolver problemas cognitivos, prácticos, personales, sociales, etcétera, ¿verdad?, en un área específica del estudio. El Turing latinoamericano plantea competencias genéricas y competencias específicas, y dentro de las primeras fundamentalmente hace referencia a competencias instrumentales, interpersonales y sistemáticas. También acá es importante hacer referencia a que además de las competencias, ¿verdad?, para que haya una empleabilidad de importancia, nos estamos refiriendo al conjunto de competencias que una persona debe poseer para que le permitan acceder a un empleo y mantenerlo satisfaciendo sus necesidades profesionales, económicas, de promoción y también de desarrollo. Ahora, ¿cómo hemos desarrollado esta investigación? Para el desarrollo de la misma hemos recurrido a fuentes de datos secundarias, que son los datos y registros necesarios que provienen de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, de asociaciones gremiales y cooperativas de profesionales, así también como la CAPACO, el Ministerio de Industria y Comercio y otras fuentes necesarias, a quienes también extendemos nuestros agradecimientos por la buena predisposición. Como fuente primaria hemos aplicado una encuesta y también algunas entrevistas a informantes calificados para tener mayor precisión en los datos a ser analizados. El tamaño de la muestra quedó conformada por 234 estudiantes graduados distribuidos en las diferentes universidades seleccionadas, y también por 123 representantes de empresas distribuidas en los diferentes polos de interés, y el tamaño de la muestra de representantes de universidades quedó conformado por 14 de ellas. Muy bien. Tal como habíamos mencionado con anterioridad, han sido aplicados 3 cuestionarios que recogen los datos presentados según especificidad de cada sector. Hablamos de universidades, de graduados y de representantes de empresas. También vale la pena recalcar que se utiliza la metodología del Turing latinoamericano para la especificidad en las competencias genéricas y específicas de estos graduados. A continuación, me gustaría compartir con ustedes algunos de los resultados que hemos obtenido luego del análisis realizado. En honor al tiempo, hemos seleccionado algunos que consideramos de mayor relevancia. Bueno, como hablamos inicialmente, uno de los objetivos tenía que ver con el perfil académico y profesional de los egresados. Una de las preguntas que nos pareció de importancia fue averiguar cuál es la percepción que tienen sobre aquellos factores de importancia para ocupar puestos de trabajo. Y tanto graduados como representantes de empresas mencionan en primer lugar la experiencia previa, y en cambio las universidades mencionan la importancia de la recomendación de expertos en el área para el acceso a un puesto de trabajo. Seguidamente les quiero presentar un resumen de las competencias genéricas que plantea el Turing latinoamericano, y en donde se realiza una medición por nivel de importancia percibido por estas unidades de análisis, que son los graduados, empresas y universidades, y el nivel de desarrollo en las universidades. Muy bien,
El nivel de importancia, hicimos un promedio y cayó en que existe mucha importancia en 3 competencias, como por ejemplo, capacidad para tomar decisiones es una competencia genérica muy importante para graduados. La capacidad para identificar y resolver problemas es importante para las empresas. Y para las universidades tiene mayor importancia la responsabilidad social y el compromiso ciudadano, ¿verdad? Seguidamente, cuando hablamos del nivel de desarrollo, que la expectativa debería ser que tengamos el mismo nivel de importancia y mismo nivel de desarrollo en las universidades, eso nos muestran los datos que no se da de esta manera. Y vemos que el nivel de desarrollo ha sido considerado como bastante desarrolladas algunas competencias, como por ejemplo la capacidad de investigación, de aprender y actualizarse permanentemente por los graduados, la valoración y respeto por la diversidad e interculturalidad para los representantes de empresas. Y para los representantes de universidades está bastante desarrollada en las universidades la capacidad de abstracción, análisis y síntesis. Es decir, no existe consistencia entre lo importante y el nivel de desarrollo. Entonces, esta es una interpelación para los que estamos en el mundo de las universidades y ver cómo podemos ir mejorando estos aspectos. En lo que respecta a las competencias específicas para las ingenierías, también se sigue como el mismo patrón. Muy importante, competencias específicas y bastante desarrolladas en las universidades. Así, administrar los recursos materiales y equipos es considerado como muy importante por los graduados. Dirigir y liderar recursos humanos es importante para las empresas y aplicar conocimientos de las ciencias básicas y ciencias de las ingenierías es muy importante para los representantes de universidades. Sin embargo, cuando hablamos de la percepción del nivel de desarrollo, encontramos que manejar e interpretar información, los graduados indican que está bastante desarrollada la competencia. Modelar y simular sistemas y procesos, las empresas consideran que está bastante desarrollada en las universidades. Y planificar y programar obras y servicios de ingeniería está bastante desarrollado para los representantes de universidades. Tenemos aquí la misma situación que en el caso de las competencias específicas, genéricas. Muy bien, cuando hablamos, ¿verdad?, de la inserción laboral de los graduados en el área de estudio, tenemos que decir que la mayoría de los mismos está ocupado en alguna actividad del mercado laboral. Y la mayoría de ellos también refiere que está trabajando en situación de jefatura, tecnicaturas, gerentes y en menor medida indican estar en cargos directivos. Cuando se trata de explorar sobre la relación entre la oferta, demanda del mercado de trabajo y la inserción laboral, los miembros de la muestra en general consideran que la ingeniería civil es la especialidad de mayor demanda en todos los departamentos de interés. A esto se agrega la percepción generalizada de que la demanda de ingenieros no está satisfecha en el mercado laboral. También nos preocupó saber un poco más sobre cuáles serían los principales mecanismos de mayor efectividad para lograr la vinculación entre universidad y empresa. Y encontramos lo siguiente: todas las unidades de análisis, graduados, empresas y universidades giran más o menos en torno a los mismos factores. Por ejemplo, los graduados, las empresas, y también de alguna u otra manera las universidades consideran que las pasantías laborales podrían ayudar,
que los convenios universidades-empresas serían convenientes, la realización de proyectos de investigación, ¿verdad? Que pueden salir de tesis partiendo de problemas reales de interés para las empresas, y también consorcios y transferencias tecnológicas. Es decir, estos serían los elementos que podrían ayudarnos a lograr una mejor vinculación. También dentro de la misma temática, ¿verdad?, nos interesó saber si la investigación podría contribuir a mejorar la vinculación y la efectividad de las empresas. Y como si ustedes se fijan, ¿verdad?, tenemos que la mayoría de los miembros de la muestra indicó, o sea, más del 90% que sí, la investigación podría contribuir. Sin embargo, no hay como tanta credibilidad en el sentido de que si las empresas estarían dispuestas a realizar una inversión para el desarrollo de investigaciones, ¿verdad? Si bien es cierto, tenemos casi el 50% dice que sí, el 50% que no. Con esto llegamos a querer compartir algunas conclusiones, ¿verdad? Para después dejar paso a las discusiones. Entonces, por todo lo expuesto, podemos destacar en los graduados de las carreras acreditadas por la ANEADES de Asunción que existe una buena inserción laboral de los ingenieros de las carreras de la industria y la construcción en relación a la empleabilidad adquirida en su formación. También se puede decir que existe una necesidad de acercamiento efectivo de la universidad a las empresas y las industrias, y también, por sobre todas las cosas, ¿verdad?, la interpelación de las competencias genéricas y específicas para la actualización de las mallas curriculares que incorporen las necesidades reales del mercado laboral. Con esto terminamos la presentación. Un agradecimiento especial de vuelta a todas las personas que han participado y a ustedes que están del otro lado escuchando esta presentación. También dejar presente que pueden leer la investigación completa en la página web de la universidad y como para ir profundizando el tema si fuese de interés. Muchas gracias y quedo a disposición para las preguntas si fuese necesaria. Por si no se escuchó, tengo una pregunta para los investigadores, agradeciendo a Nidia la hermosa presentación. Muchas ¿Cuáles son las dificultades que ustedes perciben como investigadores para articular de un modo positivo la empleabilidad y la falta de experiencia anterior de los graduados y que puedan entrar a trabajar? Entiendo que sería la dificultad para que se encuentre de algún modo la empleabilidad y la falta de experiencia. Sí, exactamente. Me quiero permitir dar una breve respuesta al respecto y luego ver si mis colegas quisieran profundizar un poco sin ningún problema. En realidad, la gran dificultad está justamente en que en la falta de consistencia entre lo que muchas veces brindamos las universidades y lo que el mercado laboral
está necesitando, ¿verdad? Para hablar mal y pronto. Eso también nos lleva a repensar un poco cuál es el modelo de universidad que nosotros estamos pretendiendo o presentando, ¿verdad? Porque muchas veces uno de los cuestionamientos que nos hacen a las universidades es si realmente solamente estamos formando para el mercado, pero finalmente la mayoría de los estudiantes opta por una carrera justamente para que ese sea su ingreso laboral, ¿verdad? Su salida laboral. Y lo que vemos definitivamente es que muchas veces también se pretende llegar hasta un grado máximo y no tenemos como niveles de tecnicatura, ¿verdad? Entonces, es ahí donde de pronto no hay una coherencia entre lo que el mercado quiere del saber hacer, ¿verdad? O de la parte teórica pasar al saber hacer, a la toma de decisiones y a los diferentes tipos de competencias que realmente estamos obligados a ofrecer a nuestros estudiantes para que puedan responder a las necesidades reales del mercado laboral. Ahí no estoy escuchando, no estoy teniendo retorno de... Voy a levantar el volumen. ¿Ahí está? Sí. Tiene relación con este y dice, por parte de las universidades, ¿qué disposición hay para articular con las empresas si es que pudieron percibirlo? Sí, realmente las universidades tienen o han manifestado en todo momento, ¿verdad? Como diferentes mecanismos que son considerados como efectivos o podrían ser efectivos para esta vinculación. De hecho, la mayoría de las universidades con quienes hemos conversado, ¿verdad?, han planteado como primera medida un acercamiento de las universidades a las empresas, ¿verdad? La firma de convenios con las mismas y sobre todo también poner como un termómetro, ¿verdad?, en los intereses de las empresas para que las tesis en realidad no sean simplemente una obligación o el cumplimiento de un requisito académico para la graduación, sino que responda justamente a esto que estamos ensayando, ¿verdad? Que responda al interés del mercado laboral y entonces con eso se selle una vinculación más efectiva y eficaz con las universidades. Muchísimas gracias, Nidia. Como habíamos dicho, vamos a llamar nuevamente a nuestra ponente Rita María Lourdes Madrazo, si es que está presente, y si no, vamos a pasar, ya que mandó el video, para compartir y no dejarla sin su presencia. Aquí tenemos a la disertante y su tema es el liderazgo directivo en instituciones formadoras de docentes de gestión oficial del departamento de Itapúa. Así que le damos paso al video de Rita María Lourdes Madrazo. Soy la magíster Rita María Lourdes Madrazo Garcet. Compartiré con ustedes la investigación realizada sobre liderazgo directivo en instituciones formadoras de docentes de gestión oficial en el departamento de Itapúa. El presente estudio se desarrolló con el propósito fundamental de conocer el tipo de liderazgo que predomina en las instituciones formadoras de docentes de instituciones públicas del departamento de Itapúa. La misma se llevó a cabo durante el año 2019. La investigación examina la impresión de los actores educativos, alumnos,
docentes y directores en relación a las características de la gestión directiva, los factores que determinan el tipo de liderazgo, así como también la percepción de la comunidad sobre el liderazgo ejercido por las directoras. El objetivo general, analizar el tipo de liderazgo directivo predominante en instituciones formadoras de docentes de gestión oficial del departamento de Itapúa. El tipo de estudio adoptó un enfoque mixto, pues se integraron elementos cuantitativos que fueron recolectados a través de una encuesta y cualitativos a partir de entrevistas semiestructuradas aplicadas a las directoras. El enfoque mixto se aplicó tanto en la recolección de datos como en el análisis de los datos. La población estudiada estuvo conformada por directores, docentes y estudiantes de las instituciones formadoras de docentes seleccionadas. La muestra fue censal, pues abarcó el 100% de la población al ser considerada un número manejable de sujetos. La investigación estuvo conformada por 3 directoras, 30 docentes y 200 alumnos pertenecientes a los 3 centros de formación seleccionados para la investigación. Los alumnos seleccionados son alumnos de la formación docente inicial, del profesorado de educación inicial, profesorado de educación escolar básica, primero y segundo ciclo, profesorado de tercer ciclo y educación media, de diversas áreas del segundo y tercer curso. Para la recolección de datos, se realizaron la aplicación de encuestas a través de 2 cuestionarios, uno para estudiantes y otro para docentes. Un cuestionario estructurado con 12 preguntas de respuestas cerradas organizadas según variables y objetivos de estudios. A las directoras se le aplicó una entrevista semiestructurada con preguntas abiertas. En cuanto a la encuesta, se realizó de manera autoadministrada, proporcionando el instrumento del cuestionario directamente a los participantes y dirigida aclarando las dudas sobre los conceptos manejados en el cuestionario, lo que permitió recoger, procesar y analizar la información de manera rápida y eficaz, haciendo uso de las herramientas estadísticas dentro de la estadística descriptiva para la medición de frecuencia y porcentajes según la operacionalización de las variables. En el caso de la entrevista, fueron desgrabadas y posteriormente transcritas en formato Word y se procedió a la elaboración de la decodificación de los resultados de las entrevistas según las dimensiones, categorías y subcategorías de análisis. Finalmente, estos resultados fueron vinculados con las bases epistemológicas consideradas en el marco teórico de la investigación. Durante la investigación se ha respetado el derecho del autor al reconocer cada una de las fuentes consultadas para la realización del trabajo científico. Se ha evitado el plagio al citar debidamente cada una de las fuentes utilizadas. La participación fue anónima y voluntaria, con un consentimiento personal en forma verbal para la grabación de las entrevistas. En cuanto a los resultados, en relación a la función directiva, tenemos una función directiva participativa, negociadora, en donde hay consenso y las decisiones se toman en forma conjunta con el equipo de gestión institucional, en donde existe una diversa forma de comunicación, un liderazgo para afrontar los retos y adaptarse a las nuevas circunstancias, un predominio de liderazgo femenino. Y los factores que benefician este liderazgo son la apertura y la predisposición para la solución del conflicto institucional, un liderazgo directivo altamente reconocido, rendición de cuentas realizada en forma pública y anual,
actividades, proyectos que promueven el desarrollo comunitario e interinstitucional, un liderazgo reconocido por la gestión, debate y conflicto constructivo para superar la crisis. Finalmente, el tipo de gestión que predomina en el departamento de Itapúa, en los institutos de formación docente, es una gestión consensuada que acompaña, que guía, que orienta, que conduce, con una participación democrática y participativa y con una comunicación oral y escrita. Muchas gracias. Bien, yo les abriría preguntas sobre este tema, pero no tenemos a la interesada para que las responda. Nos quedan 5 minutos si alguien quiere hacer alguna otra pregunta respecto de las ponencias anteriores. Mientras tanto, quiero dirigirme a los estudiantes de la UNIBE que están en esta mesa. Por favor, no se olviden de pasar en el link la asistencia de cada uno de ustedes. Háganlo, por favor, porque ya saben que les va a valer esta presencia. Y recordarles a todos los participantes que los certificados recién les estarán llegando a partir del 30 de noviembre. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna inquietud que les haya llegado, que les haya quedado y que tengan ahora la posibilidad de hacerlo. Por lo visto, no hay, ¿verdad? Entonces, yo les agradezco profundamente la presencia, la participación y sobre todo a quienes hoy han estado exponiendo aquí en nuestra querida mesa del foro. Les agradezco la disposición y la actitud de compartir los conocimientos. Es algo que otros países nos pueden dar clase y nosotros tenemos que aprender mucho en esa disposición, diría voluntaria, sin pedidos, para compartir lo poco o mucho que sepamos o que hayamos descubierto. Así que mi gran agradecimiento para los expositores de hoy y que los desafío para que el año que viene estén presentando otros conocimientos descubiertos, ¿verdad? Les deseo lo mejor y quiero contarles que para mí es siempre un gusto estar participando en las actividades de la UNIBE, pero es doble gusto si estoy con personas tan interesantes, tan valiosas como las que hoy nos acompañaron, tanto en la exposición, compartiendo, repito, sus conocimientos, como en las personas que han estado formando parte ávida para escuchar qué cosas nos iban a contar que antes de investigar no sabíamos. Muchísimas gracias y en nombre de la UNIBE les invito a seguir conectándose durante todos estos días con los distintos links que ustedes dispondrán y si no pídanlos que se les van a enviar para que tengan la elección en cada mesa que les interese. Reitero a los estudiantes antes de retirarse, registren su asistencia. Disculpen los ponentes, pero tenemos estudiantes que a veces se olvidan de estas cosas y tenemos que estar tirando las orejas. Entonces, muchas gracias a todos y nos veremos sin duda en próximas mesas y compartiremos todo lo que podamos, porque lo único bueno es compartir con el otro. Nos va a hacer salir un poco de este bendito COVID que nos viene acompañando durante todo este año. Muchísimas gracias, buenas tardes y muy buena semana. Hasta siempre.